John Beaver, ¿cómo estás? Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Qué alegría saludarte a ti y a tu querida audiencia. ¿A usted por qué se pierde usted a los años? No sé por dónde anda, se fue del país. ¿Por dónde anduvo No, John Beaver Sally? no, yo estoy aquí en el Ecuador haciendo patria y ahí haciendo lo que mejor podemos, querido Nelson. Ahí sobreviviendo y dándole con todo, siempre haciendo lo que uno mejor puede. Así es, John. Bueno, gracias de verdad por estar con nosotros para analizar el tema político. Vamos con un tema que me quedó pendiente con Pedro, aunque sí lo tocamos. Eh, el indeciso, el indeciso. ¿Cuál crees tú que sea? Me decía Pedro que es muy difícil, pero podemos lanzar hipótesis y yo creo que es válido porque si no, entonces nos quedamos callados todos. ¿Cuál crees tú que sería el perfil, lo que pide, lo que siente, cómo se mueve ese indeciso que es el que hoy vale más que cualquier cosa en el mundo para los candidatos? Correcto. En primer lugar, bueno, de nuevo agradecerte por el espacio, Nelson. Para mí siempre es un gusto compartir contigo y con la audiencia más que nada y decirles a la audiencia que nosotros estamos para crear precisamente esos conocimientos para, más que nada, para que la gente aprenda y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones de estos análisis políticos. Aquí nadie es dueño de la verdad y aquí nada está dicho. Claro, Y así la es. decisión siempre está en sus manos. Entonces, contestando a tu pregunta, querido Nelson, sí, lo que el votante o el electorado quiere en estos días son resultados concretos. ¿Por qué? Porque el electorado de hoy día está básicamente de mal humor, hablando en términos morochos. O Ya. sea, la gente quiere ya resultados rápidos a sus soluciones. Si revisamos el caso del Ecuador, ¿cuáles son las dos principales necesidades apremiantes? La inseguridad, la falta de empleo y los servicios públicos, ¿no es verdad? Así es. Entonces, la gente cómo piensa o cómo razona su voto. Aquí voy a elegir entre vivir y comer, que es lo que más le preocupa. Vivir, que es lo que asocia con el tema de la seguridad, y comer, que es lo que asocia con la cuestión del empleo. Del empleo. Entonces, en función de esas dos cuestiones es que la gente vota, y más que nada el votante indeciso que durante estas últimas elecciones ha buscado en el debate como que una válvula de escape para tratar de que de alguna manera tomar una decisión, Uh -huh. porque siempre las campañas electorales en el Ecuador no es que durante los primeros 45 días es que el votante está tomando una decisión, sino que recién en las últimas Empieza como a 72 horas. verlos, empieza como a analizarlos. Exactamente, o sea, todo a última hora como que decide el voto y también la típica, voy a votar por el menos malo, Ok. o voy a votar para que no gane la otra opción, o voy a votar cuál es el candidato que mejor yo percibo o el que la gente percibe para ahí así tomar una decisión. Entonces, en función de esas cuestiones es que el electorado o el votante indeciso toma una decisión. Claro, pero aquí sería entonces, John, es cómo le llega el mensaje para que esa persona tome la decisión. Porque, por ejemplo, yo entiendo perfectamente aquello. Si yo fuese un indeciso y un indeciso responsable, adelantándonos a las investigaciones, digo, ok, no sé por quién votar, a mí no me cae mal Daniel, no me cae mal Luisa, no me cae mal nadie, pero yo quisiera ver algo que realmente me convenza. Entonces, John, ¿cómo hacer o si es que realmente el mensaje llega a la persona indicada? Por decirte un ejemplo, el mensaje de Luisa, que es el de no soy sola, soy un equipo, estoy con los alcaldes, estoy con los prefectos, si yo llego a ser presidenta, trabajo desde el primer día, tengo gente, tengo estructura. ¿Crees tú que eso sí le puede llegar a cambiar el chip al indeciso para tomar la decisión de votar? Sí, totalmente. Son varios factores que están siempre presentes. Por ejemplo, ¿qué es lo que un candidato debería tener siempre como principales elementos? Tener discurso político, tener identidad, tener la capacidad para transmitir el mensaje, tener valores y principios y más que nada, como tú bien lo acotabas, tener un equipo de trabajo detrás, Claro. tus bases y tu estructura la que te va a acompañar en el gobierno. Y esto es muy importante porque yo le escuchaba a Santiago Basové la otra vez que decía de que tú para dirigir la maquinaria del Estado necesitas por lo menos así tu nicho, tu grupo de confianza, 400 personas. Wow, no Y te puedo para eso, creer. exactamente, Yo entonces pensaba para que eso es eran que mucho unas 10 personas nomás. la maquinaria del Estado tiene unas complejidades que la verdad Ya. nos quedamos incrédulos nosotros. Pero sí, entonces por eso es que los partidos políticos son tan importantes. ¿Y por qué en los últimos 2 años y 6 meses del gobierno del presidente Lazo ha tenido lo que ha tenido? ¿Dónde ha estado, creo, por ejemplo?
que fue el partido político que le permitió llevar a cabo la elección. Exactamente, o sea, no está la estructura, no está la gente. Fue un partido que se creó solamente para que el señor gane la presidencia y pare de contar. Y hoy estamos viendo los resultados. Una administración ausente, indolente, abandono del Estado, un legado que lastimosamente serán baños de sangre, será la destrucción de lo público, y la política del presidente ha sido sálvese quien pueda. Y por eso la gente es que siente esa desconfianza precisamente hacia las instituciones democráticas, hacia los propios políticos. O sea, la gente está, como te decía, está de mal humor y la gente siente esa desconfianza. Por ejemplo, por eso es que, John, por ejemplo, ahora que tú mencionas esas 400 personas que de verdad que, sinceramente, bien puede ser el dato exacto por la complejidad que uno a veces no ve, ¿no? Uno cree que nomás que el presidente es coger, sentarse y ya, pero es tanta ramificación, ¿verdad? Y para que funcione necesita ese equipo. 400 personas. Es, por ejemplo, en el tema de Daniel, que no vemos a esas personas, tendría la necesidad, si Daniel Noboa es presidente, de, para bien o para mal, reciclar funcionarios, por ejemplo, del propio Guillermo Lasso, que es lo que hizo Lasso. Por ejemplo, cuando Lasso fue presidente, yo recuerdo clarito que en los meses venideros no se cambió ni siquiera los directores de hospitales. Sí, seguían los mismos directores que son removibles en los hospitales, que era gente de Moreno. ¿Crees que pueda sentirse eso otra vez? Y por ello el comentario de que Noboa va a hacer lo mismo. Llega Noboa, 400 personas. ¿De dónde saco pues 400 personas de su círculo que no tiene partido? Varios aspectos que tú has tocado y me parecen muy relevantes. Primero, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el equipo? ¿Quiénes son las personas que están detrás de Daniel Noboa? Yo no lo sé, te voy a ser sincero, Nelson. Claro, no sé si la gente de a pie sabrá. Yo lo poco que conozco es que el señor, ni bien pasó la segunda vuelta, se atrevió a dar 4 nombres del sector empresarial que iban a formar su eventual gobierno. Entonces vemos que se está repitiendo la misma fórmula que hizo el actual presidente. Porque ¿qué hizo el actual presidente? Nombró gente de afuera, gente del sector empresarial para que dirija las principales carteras del Estado. Y por ponerte un ejemplo, y con todo respeto, sin desmerecer las profesiones, pero por ejemplo, ¿quién está en la Cancillería en este momento? Un ambientalista. ¿Dónde está el político diplomático de carrera? Claro, por ejemplo, ser. Yo te voy a decir algo, y esto más allá de las simpatías o antipatías, pero a mí me pareció, por ejemplo, que cuando lo nombró a Mauricio Montalvo, que fue el primer canciller, que la gente ya nadie se acuerda, a mí me pareció un nombramiento acertado, porque el señor sí era diplomático de carrera. La verdad que no me acuerdo. ¿Sí o no? Y luego vino el señor Holguín, que era el amigo del presidente. Ese sí me acuerdo, porque era pana. Exactamente, pero porque era pana, pero no porque era funcionario diplomático de carrera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, se supone que hay que llevar a gente que conozca de la administración pública y que tenga trayectoria. Aquí vale hacer una diferenciación. Una cosa es el funcionario de carrera, el que se queda ahí mientras pasan los 4 años de cada gobierno o de cada administración, y otra cosa son los ministros que tú pones que son de libre remoción y nombramiento. Son los que te acompañan los 4 años, o si es que tú lo decides ratificar en el cargo. Y si es que tiene experiencia política detrás, te pueda sumar a tu cargo. Por ejemplo, vemos que el presidente de la República carece por completo de un equipo y, como tú bien lo acotabas, tuvo que recurrir a gente del Partido Social Cristiano para poner en las carteras. Sí, claro. Tú ahí lo tienes, por ejemplo, a Henry Cucalón, que no es de la casa de Creo. Tú tienes ahí a César Ron, que era del Partido Social Cristiano. Tú ahí tienes a gente, por ejemplo, Alexandra Vela, que era de la Democracia Popular, que también fue ministra de Gobierno. Sí, ministra del Interior todavía creo que fue, ¿no? De Gobierno. Lo que pasa es que después volvió a crear el Ministerio del Interior con Patricio Carrillo y luego lo puso el señor Zapata. Pero bueno, ahí vemos los resultados como tal. Entonces, tú ahí tienes esa cuestión, ¿no? Y otro punto que tú también tocabas y que me parece importante, que yo sí creo que los candidatos presidenciales deberían transparentar quiénes son las personas que tienen detrás, para que la gente pueda conocer cuál es el horizonte, cuál es el proyecto político que traen detrás. Claro. Y otra cuestión, ¿qué es el partido PIT? El partido Mover. O sea, son partidos que ya tienen, que van haciendo formación de cuadros ideológicos, o simplemente son empresas electorales que se activan cada 4 años. Porque Daniel Noboa, seamos sinceros, o sea, él se lanza porque que estaba pidiendo un partido por el cual lanzarse para ser presidente. Pero no es que él tenía una organización detrás. No. O sea, él es el candidato. Detrás están estos movimientos que terminan siendo, creo que el hermano de Moreno y el otro de Moreno, pues el de la 35.
Claro, el partido PIT, que es de Gary Moreno o Edwin Moreno, no recuerdo cuál de los dos, pero son los que dirigen ese partido. Y Mover, que antes era Alianza País, oh sorpresa. Y mira tú que eh, Daniel Noboa, que es hijo de Álvaro Noboa, en el año 2006 competía con el Alianza País, con la cual se lanzaba Rafael Correa. Entonces, Fue mira tú, ironías de la vida. ironías de la vida, ironías de la política y yo no sé si esto, lo que a mí me preocupa es cuánto pesa en la gente. Oye, porque yo me he matado, a veces pienso que no, yo me he matado criticando precisamente este tipo de cosas, lo veía yo en temas locales. Acá veía un alcalde que pasó por el PRIAM, pasó por el PSC, pasó por Alianza País y volvió al PSC y ganaba las elecciones. Yo decía, ¿en qué punto la gente le importa un pepinillo el tema de la trayectoria y de la tradición política? ¿Crees tú, John, que deberíamos retomar ese tipo de criterios? Es decir, valorar al candidato de profesión. Por ejemplo, en el caso de Daniel y en el caso de Luisa, ahí hay claramente una comparación. Luisa vendría a ser, John, como la candidata de carrera, porque Luisa sale de las entrañas de la revolución, ¿no? Funcionaria de abajito, y luego subió, y luego esto, o sea, la pana funcionaria de carrera, frente a el autoimpuesto que dijo, bueno, yo tengo recursos, yo puedo, tengo platita, quiero ser presidente. ¿Podemos y debemos valorar esas dos cosas, John? Totalmente de acuerdo. Tú has tocado un punto que me parece muy importante y que justamente me llamó poderosamente la atención en esta elección precisamente, que es que esta elección ha estado marcada por una profunda ausencia del profesionalismo político, estimado Nelson. Ya, También por el tema de la improvisación de sus candidatos y de que la gente va a votar en estado de shock por el clima de caos y violencia. Y vale hacer la comparación con los dos finalistas que tú bien acabas de mencionar. Revisemos cuál es la trayectoria de los dos, de la señora Luisa González y del señor Daniel Noboa. Por un lado, tú tienes a Luisa González, que representa el modelo que ya gobernó del expresidente Rafael Correa, que nos guste o no nos guste, son poder y son una fuerza política. Y hubo resultados, ¿no? Buenos, malos, pero hubo resultados. Y aparte, si tú revisas, por ejemplo, las elecciones seccionales de este año, que están fresquitas, del 5 de febrero, vemos que los señores se convirtieron en la primera fuerza política. Ganaron 9 prefecturas, ganaron 50 alcaldías, y en segundo lugar me parece que quedó el Partido Social Cristiano, que en el 2019, oh sorpresa, se había convertido en la primera fuerza. Entonces vemos este efecto péndulo, este cambio en la correlación de fuerzas. Aunque claro, yo aquí sí quisiera hacer una diferenciación, porque no es lo mismo una elección seccional que una nacional, porque hay muchas complejidades. Entonces, por ese lado, aunque si revisamos los resultados de la primera vuelta, vemos que hay una ratificación, porque por ejemplo, cuando Aquiles ganó la alcaldía acá en Guayaquil con el 39%, Luisa sacó en la primera vuelta un 37.9%. Claro. En Pichincha, por ejemplo, Luisa quedó en primer lugar en Pichincha y sacó el 26%, que es el mismo resultado que sacó Paola Pavón para la reelección en la prefectura de Pichincha. Y aparte, si revisamos la composición, vemos que en todas las provincias de la costa gana Revolución Ciudadana o tiene como que una hegemonía o un predominio. Mientras que es en la sierra, que es donde hay resultados interesantes, porque si tú ves la Sierra Centro, es ahí donde gana Daniel Noboa, que es Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. Mientras que, por ejemplo, Luisa gana en Azuay, gana en Santo Domingo, gana en Pichincha y gana en otras provincias, y una de la Amazonía también. Entonces vemos cómo se va configurando el panorama, y yo aquí sí quisiera dejarte a ti y a la audiencia una reflexión que me parece muy interesante, que tampoco siento que las han topado muchos analistas. Yo escucho mucho que esta elección es como que entre lo viejo y lo nuevo, este nuevo clivaje de que viene a reemplazar todo. No estoy tan de acuerdo, porque creo que hay un clivaje que es mucho más profundo y que es histórico que está detrás, que es este famoso clivaje de la costa versus la sierra. ¿Por qué? Porque siempre, si tú revisas desde el retorno a la democracia hasta la actualidad, siempre vemos que la costa ha tendido a votar por partidos de derecha. Si tú revisas en los 80 y en los 90, siempre ganaba el Partido Roldosista Ecuatoriano de Abdalá Bucaram o el Partido Social Cristiano de León Febres Cordero. De derecha los y luego, exactamente. Y en la sierra, ¿por quién votaban? Por la Izquierda Democrática y por la Democracia Popular. O era Rodrigo Borja, o era Yamil Maguad, o era el candidato que ponga el dueño del partido. Y luego vemos que a partir de la crisis de los partidos del año 98, luego del feriado bancario, es que vemos que reemplazan nuevas estructuras. Tú tienes ahí al PRIAM, que era el partido de Álvaro Noboa, con el cual se lanzó 5 veces a la presidencia. Tienes al movimiento Creo de Guillermo Lasso, que irrumpe en la escena política en el año 2013.
y que también le hace competencia al PSC. Y vemos que, por ejemplo, en la última elección del 2021 ocurrió algo interesante. Arauz gana en todas las provincias de la costa, o sea, provincias que históricamente votaban a la derecha y donde el PSC tenía su hegemonía, giran a la izquierda, mientras que en la sierra, que era donde ocurrían los principales acontecimientos como las protestas del 2019, el paro indígena, las protestas de junio del 2022, o las protestas donde se caían los presidentes en los años 90 y principios de los 2000, ahora votaban como que hacia la derecha. Por ejemplo, Lazo ganó en la última elección en Tungurahua con el Lazo 75%. ganó en la sierra. Arrasó, o sea, ganó en casi todas por una amplia diferencia. Entonces vemos cómo cada elección tiene su razón de ser. Y ahora, pero John, ahora tenemos dos costeños. Sí, bueno, Luisa, que es de Manabí, y Daniel Noboa, que es de Guayaquil. Pero ahí hay algo interesante porque mira tú, si revisamos un poquito más atrás, por ejemplo, Andrés Arauz, que es quiteño, ganó en todas las provincias de la costa. Y el señor Lazo, que era guayaquileño, ganó en la sierra. Es una cosa media rara. Entonces, guayaquileño no vota guayaquileño, ni quiteño vota quiteño. Y así te voy a citar. Y mira tú, porque Velasco Ibarra, que era quiteño, le votaba más gente en la costa, en Guayaquil. Imagínate tú. Entonces, vemos cómo se va configurando ahí el tablero político. John Beaver, en estas últimas recta final de las campañas, ¿qué crees que tenga que pasar o simplemente ya está todo hecho y va a haber un resultado? Quiero consultarte también si es que sientes desde la perspectiva, desde la percepción, si el tema del falso positivo ha calado como quisieran que cale, o si es que la verdad ya el tema no prosperó porque la gente no es boba y se da cuenta de que es raro que ya tan rápido tengan un testigo que hable de autores intelectuales. Es inevitable porque, si bien es cierto el asesinato de Fernando Villavicencio, que cambió el tablero político y marcó un antes y un después, no solamente en las campañas electorales, sino en toda la política ecuatoriana, vemos que en la primera vuelta eso le dio la vuelta luego del debate, porque fueron muchas cosas, o sea, su asesinato, el debate, y sumado al postdebate que ocurrió, junto al tema de Topic, junto al tema de, por ejemplo, Otto, o sea, muchas cuestiones que pasaron en ese momento. Pero vemos que no es que un rayo caiga en el mismo sitio dos veces, estimado Nelson, o sea, no es que va a tener la misma repercusión, porque con todo respeto la gente no es gil, la gente no es tonta, o sea, la gente ya entiende por dónde va la cuestión. Y sí me parece sumamente lamentable y me parece muy ruin que se trate de explotar para fines políticos una cuestión de esa naturaleza que merece todos los resultados y que merece que la gente tenga una respuesta al respecto y que no se lo utilice para fines políticos o para explotar un dolor. Yo creo que esta es la primera vez que voy a hablar al respecto, pero yo cuando me enteré de la muerte de Fernando Villavicencio, persona con la cual yo nunca estuve de acuerdo con su forma de hacer política, es más, a mí me parecían repudiables sus prácticas, me parecía muy nefasto su accionar tanto en la Asamblea como en su accionar desde los medios de comunicación, pero a nadie se le desea ese final como tal. Claro. Y sí me parece que lastimosamente nuestras instituciones, la Fiscalía y las Cortes de Justicia nos quedan debiendo en ese sentido, a tal punto que nosotros como Estado ecuatoriano tenemos que pedir que nos den haciendo la tarea. Entonces sí me parece que es algo lamentable y algo penoso que tengamos que llegar a esta situación, pero si me lo preguntas a mí, es apenas mi opinión, no sé el resto, pero no creo que haya calado tanto esa cuestión. Yo también lo pienso igual. Lo que sí me parece es que esta cuestión del Noboa de cartón, muchos dicen que sí podría calar porque es el equivalente a los zapatos rojos que usó Lazo en la primera vuelta. Pero habrá que ver los resultados el día domingo. Te soy sincero, para mí siento que eso no mueve mucho la verdad. No, yo creo que tampoco. Yo creo que fue una novelería y estoy de acuerdo con Donoso cuando mencionó que fue como para decir, vean, ustedes están allá hablando del crimen, yo estoy aquí haciendo un tema divertido. Yo creo y tengo fe en que la gente ya no va a comerse el cuento, creo y tengo fe que la gente ya no va a creer en este tipo de novelerías, que termina siendo chévere, que termina siendo bonito, atractivo, no lo voy a criticar, porque casualmente creo que es bonito llevar una campaña alegre. Me parece que desde ese punto de vista es muy, muy positivo, pero que al final del camino va a primar la estabilidad, va a primar la confianza que genere el candidato en la persona, va a primar cuán seguro se sienta escuchando al candidato, y me van a perdonar, pero la representación del cartón es como decir, ese es el Noboa, es ese Noboa
que no sabe hablar, que no sabe articular y que se quedó encartonado en el segundo debate, porque es lo que la gente percibió y dijo, se me cayó del pedestal. En todo caso, la gente tomará su mejor decisión. John Beaver, tus palabras para despedirnos. No, totalmente de acuerdo. Y solamente para cerrar con el último punto que tú mencionabas. Mira tú que en el segundo debate que, o sorpresa para cierto segmento de la población y de los medios, no fue tan relevante, pero en la primera vuelta sí Claro, funcionó ese el sí debate y fue. es como que cuando, o sea, tú veías a 8 candidatos, pero claro, Noboa es como que resaltaba por las cifras y todo, pero en segunda vuelta es como que ocurrió un efecto contrario. Mira tú que Luisa llegó con expectativas bajas, mientras que Noboa llegó con expectativas altas. Y al final del debate es como que se volteó la situación. Ujú. Y te voy a ser sincero, yo estaba viendo el debate con unos amigos acá en la casa y ellos, que son apolíticos y que tampoco les simpatizaba la señora González, hasta ellos tuvieron que reconocer que la señora González lo hizo infinitamente mejor que el señor Noboa. Sí, sí, yo también estuve tomando el pulso precisamente a personas y familiares que te perciben el tema y justamente cuando fue el primer debate, esas personas me dijeron, uy, Noboa fue mejor y mira el resultado. Y en el segundo debate fue lo contrario, uy, qué pena Noboa, se cayó, qué bien la señora González. Veremos si esto repercute en las elecciones. Totalmente. Mira, como yo te decía, siempre debes tener estos elementos presentes: el discurso político, la capacidad para transmitir el mensaje, tu identidad, lo que tú transmites y los valores y principios, que eso es importante. Las ideologías políticas importan. Es mentira eso que dijeron en la primera vuelta de que yo no soy de izquierda ni de derecha, yo voy hacia adelante o yo no soy político. Eso es mentira. Todos al final del día tenemos una ideología política y es válido y legítimo en democracia. Si usted se siente socialista, perfecto. Si usted se siente comunista, perfecto. Si usted siente que es liberal, siente que es conservador, socialdemócrata o demócrata cristiano, perfecto. De eso se trata la democracia, estimado Nelson y amigas, Sí. amigas. Y solamente para finalizar, ya que se acercan las elecciones del domingo, yo sí le quisiera decir a la gente, voten por quien ustedes quieran y voten en función de tomar una decisión para bien. Si ustedes quieren votar por la señora Luisa González, voten por ella. Si ustedes quieren votar por el señor Daniel Noboa, voten por él. Si ustedes quieren votar nulo, voten. Si También ustedes es... quieren votar en blanco, voten. O si no quieren ir a votar, pagarán la multa después, pero no se hagan los desentendidos. Y solo con esto finalizo. Que cada quien se haga responsable de su voto, eso sí, y que Claro. voten con conciencia y con responsabilidad. Nos Eso vemos, John. sería, Chao, mi chao. estimado, eso sería, mi estimado Nelson. De verdad agradecerte por el espacio, siempre a las órdenes. Cuídate mucho y bendiciones. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao. Muy bien, ahí estuvo John Beaver diciéndonos claramente lo que siempre le hemos dicho a ustedes, mis queridos pilluelos. Voten y si no votan, paguen la multa. ¿Ya? No se vengan a hacer los locos que no quieren pagar la multa. Tienen que pagar la multa.